Buenos días, mis queridos alumnitos del primer año de secundaria. Hoy es lunes y según el cambio de horario, hoy nos va a corresponder las áreas de historia y de desarrollo personal. Vamos entonces rápidamente a comenzar con la primera área, que es historia. Y a ustedes les corresponde como primer tema del segundo bimestre, primeros pobladores del Perú. Vamos entonces a desarrollar este tema, chicos. Los primeros indicios, chicos, de los primeros pobladores en el Perú fue que ellos llegaron del continente asiático. Estos primeros pobladores llegaron aproximadamente hace 20.000 años antes de Cristo, siendo nómades que practicaban la caza y la recolección de alimentos. La abundante flora y fauna fue determinante para que puedan desarrollar así diversas civilizaciones. ¿Ya, chicos? Dejando importantes vestigios que hoy en día dan origen de información sobre sus orígenes. ¿Quiénes fueron los principales pobladores del Perú antiguo? Bueno, tenemos al hombre de Lauricocha y a este hombre se le considera el más antiguo. Luego tenemos al hombre de Chivateros, que fueron los primeros en tener su taller lítico, quiere decir de piedra. Luego tenemos el hombre de Paca y Casa, que tienen las herramientas más antiguas encontradas. Y el hombre de Toquepala, aquel que ya conoció el fuego. Muy bien, para aprender más, vamos a ver el siguiente video. Los primeros pobladores andinos. El periodo lítico andino. Características. Los primeros hombres llegaron al área andina hace 20.000 años con una economía simple. Caza, de megafauna ya extinguida, mastodontes, oso perezoso gigante, tigre dientes de sable, etc. Y recolección de frutos y raíces, utilizan herramientas de piedra, grandes y toscas, trabajadas a percusión. Los hombres de aquella época eran nómadas, vivían en cuevas, abrigos rocosos y campamentos. Se agrupaban en pequeñas bandas de 20 a 30 individuos. El territorio peruano aún no tenía la configuración actual, la costa aún estaba cubierta de vegetación exuberante y los Andes cubiertos por nieve perpetua. El Perú hace 20.000 años caimán amazónico capibara gliptodonte, smilodonte, paleollama. Las evidencias más antiguas de presencia humana pertenecen al Pleistoceno tardío, cuando grandes áreas andinas estaban cubiertas por el hielo y el litoral peruano era más ancho que el actual. Nuestros Andes centrales estaban habitados por grandes mamíferos, megafauna, adaptados a los fríos climas de la era del hielo como mastodontes, megaterios, gliptodontes, smilodontes y paleollamas. Los arqueólogos han encontrado evidencias que demuestran que nuestros primeros ancestros convivieron con esta megafauna y que además eran cazadores ávidos de la carne de estos animales. Lugares importantes en el estudio de estos grupos pleistocénicos son Paca y Casa, Ayacucho, Panaulauca, Junín, Huargo, Huánuco. Hace 12.000 años las condiciones climáticas empezaron a cambiar bruscamente. El gélido Pleistoceno se dio paso al cálido Holoceno. Unos 10.000 antes de nuestra era este cambio climático alteró la vegetación y por consiguiente afectó la supervivencia de la megafauna. Los mamíferos gigantes se extinguieron gradualmente contribuyendo a esto la actividad predatoria de nuestros antepasados, los cazadores indiferenciados. Arturo Gómez, Henry Zapata. Principales sitios arqueológicos: Lauricocha, Paiján, Paca y Casa, Chillón, Toquepala. Recuerda los principales lugares: Paca y Casa, Qui, Chivateros, Toquepala, Paiján, Lauricocha, Paca y Casa. Este conjunto de cuevas fueron estudiados por Richard McNeice, descubiertas en 1969, quien luego de analizar suelo, fauna y artefactos líticos estableció fechados entre 18.000 AC hasta los 12.000 AC están considerados como los restos líticos más antiguos del Perú. El complejo arqueológico está ubicado en Ayacucho, Chivateros o Chillón. Chivateros se ubica al noreste de Lima, en la cuenca del río Chillón.
En esta zona el investigador Edward Lanin descubrió en 1967 un inmenso complejo industrial lítico que va desde cuchillos y raspadores de piedra hasta proyectiles puntiagudos y piedras laminadas. Este taller lítico, considerado el más grande del Perú, ha sido clasificado en 4 yacimientos. A. Zona roja, 10.500 a 11.000 años de antigüedad. B. Oquendo, 9.500 a 10.500 años. C. Chivateros I, 8.000 a 9.500 años. D. Chivateros I, 7.000 a 8.000 años. Toquepala. Toquepala se ubica en el departamento de Tacna. Allí el explorador Miomir Bojovic en 1960, descubrió en una cueva y en ella yacimientos líticos. Luego, en 1961 el peruano Emilio González encontró un conjunto de pinturas rupestres que representan escenas de cacería de guanacos. Estas pinturas tienen una antigüedad de 9.500 AC, tienen matices amarillos, blancos, negros. Nos explicarían la forma de vida de los cazadores nómades de ese periodo, hombres que vivían en cuevas ribereñas o cerca a las montañas. Las pinturas están dañadas, lo que hace suponer algún tipo de ritual mágico religioso. Paiján. Este complejo, ubicado en el departamento de La Libertad, fue estudiado por Rafael Arcoile desde 1948. Los hombres de esta región desarrollaron un tipo de industria lítica que los arqueólogos denominan tradición paijanense por la forma de sus armas en puntas cola de pescado. Estos restos tendrían una cronología aproximada de 14.000 AC en el mismo complejo. El investigador Claude Chauchat halló restos óseos humanos de un adulto y un niño que datarían de los 8.000 AC, los que están considerados como los restos óseos humanos más antiguos del Perú. Lauricocha. Los que se consideran los restos humanos más antiguos de la sierra, recuerda que han sido superados por Paiján, fueron descubiertos entre 1958 y 1963 por el ingeniero peruano Augusto Cardich en la cueva de Lauricocha, cerca al río Marañón, provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco. Las armas líticas han sido trabajadas con la técnica de presión. Halló 12 tumbas, en ellas se observa un afán por la deformación craneana, ofrendas con huesos o turquesas y conchas de mar. Se observa también arte rupestre al interior de la cueva. La antigüedad se remontaría a los 7.500 AC. Por las evidencias se deduce que la religiosidad en ellos era muy clara, sobre todo en el culto a la muerte y en la creencia en una vida posterior a la nuestra, periodo arcaico inferior. Características. Hacia los 8.000 antes de nuestra era, con el conocimiento que se obtiene de las plantas y los primeros intentos de cultivo, el hombre empieza a domesticar plantas y animales, convirtiéndose en productor de alimentos y obligándose a establecerse en sitios fijos durante todo el año y vivir en aldeas cada vez más permanentes. Se fabrican los primeros textiles con fibras vegetales, totora, cabuya. Para procesar los alimentos vegetales tienen que fabricar instrumentos de molienda, batanes, morteros, manos de moler. Se utiliza la técnica del pulido para el trabajo de la piedra. Algunos grupos se dedicaron a la pesca y recolección marina en forma intensiva. Aparecen los primeros centros aldeanos en la costa. Al comenzar el Holoceno, los drásticos cambios climáticos ocasionaron una crisis en la economía depredadora del periodo lítico. Esto hizo necesario que los antiguos peruanos dejen gradualmente sus formas parasitarias de subsistencia para desarrollar las primeras formas de producción de alimentos, horticultura y pastoreo, gracias a sus conocimientos milenarios sobre la vida y reproducción de plantas y animales adquiridos durante el periodo lítico. En la Sierra Central y Norcentral la flora y la fauna fue disminuyendo, obligando a que especies como los venados, tarucas y guanacos emigraran a los Andes del sur. Los antiguos recolectores y cazadores se vieron obligados a buscar nuevas estrategias de supervivencia. Muy bien, queridos alumnitos del primer año de secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. El primer tema correspondiente al segundo bimestre es la motivación. Vamos a empezar entonces conociendo qué es la motivación. Bueno, la motivación, chicos, es la fuerza, impulso, energía o deseo que activa o mueve al sujeto hacia un logro u objetivo. ¿Qué contribuye la motivación al ser humano? Le contribuye el dar dirección de su conducta. Muchas veces nos hemos preguntado ante el comportamiento propio
pero también nos hemos preguntado sobre el comportamiento de las demás personas. Recordemos también, chicos, que la motivación es lo que nos emociona. Todo lo que nos emociona es aquello que nos motiva. ¿Cuáles son las características de la motivación? Bueno, la motivación es multideterminada porque respondemos al mismo tiempo a diversos motivos. La motivación también nos cargan de mucha energía. Los motivos pueden ser cambiantes. El ser humano nunca está satisfecho. Así que para poder aprender más, vamos a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, queridos alumnitos, entonces tenemos acá la primera diapositiva sobre la motivación y nos dice que exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado. Esta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación es el lazo entonces que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia o bien a dejar de hacerlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Clasificación. ¿Cómo se clasifican la motivación? La primera, motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque surge dentro del sujeto, obedece a motivos internos. Ejemplo, deseos de aprender para saber, la necesidad de hacer bien las cosas por satisfacción propia. Vamos al siguiente. La motivación extrínseca, porque se estimula desde el exterior, ofreciendo recompensas. Por ejemplo, llegar a tiempo al trabajo para ganar un bono de puntualidad. Bienes materiales. Vamos con el siguiente. También la motivación puede ser positiva, cuando el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo, y el científico Matos dice que esta motivación puede ser intrínseca y extrínseca. La motivación negativa es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, amenazas, etc., de la familia o de la sociedad. ¿Cuáles son los tipos de motivación? Tenemos la primera, los motivos no aprendidos. Por ejemplo, el hambre, sed, necesidad de conservar la temperatura corporal, la necesidad de recuperar las energías perdidas a través del descanso. Luego tenemos los motivos aprendidos, la necesidad de poder, la necesidad de prestigio, la necesidad de estatus, entre otras cosas. Vamos con el siguiente. Los motivos combinados, como el deseo sexual, el comportamiento materno, la necesidad de bienestar de contacto, entre otras cosas. ¿Cuáles son las características de la motivación? La intensidad. En la intensidad energizante de la motivación oscilamos desde la apatía o letargía hasta el estado de máxima alerta y de capacidad de respuesta. Muchos sufrimos este abanico de situaciones cada día. Nos despertamos por la mañana incapaces de reaccionar y pensar y poco a poco nos vamos entonando y agarramos impulso para tomar las decisiones a lo largo de la mañana. La direccionalidad. Este aspecto de la motivación se refiere a la cualidad de nuestras acciones y tendencias. Pertenece a las variaciones en los tipos de objetivos o de antecedentes a los que un individuo responde. La variabilidad. La acción varía según los individuos y según las circunstancias del momento. ¿Qué es lo que suele motivar a esta persona? ¿Qué es lo que más le puede motivar en ese momento? Puede tratarse de un momento circunstancial. Vamos con el siguiente. La estabilidad. Aunque la variabilidad es una propiedad indiscutible, es también evidente que el estado motivacional de un individuo puede variar considerablemente en cuanto a la duración del tiempo en que perdura la motivación. Muy bien, mis amores, el resto de la clase ya saben que se los envío por el WhatsApp grupal que tenemos. Nos vemos este miércoles con las clases de geografía, economía y ciudadanía y cívica. Cuídense, chicos, por favor. Hasta luego.